La gracia y la paz del Señor Jesús sea con cada uno de ustedes, mis queridos hermanos. Gracias una vez más por sintonizarnos en un estudio a través de este medio de comunicación. Hoy vamos a tratar un tema muy importante. Es un tema que tiene que ver con algunas especulaciones, afirmaciones doctrinales o teológicas que generalmente anda rondando en medio de nuestra iglesia hoy en este tiempo. Y estas especulaciones o afirmaciones teológicas trae como consecuencia confusión y falta de entendimiento dentro del pueblo de Dios para entender los acontecimientos que están por sobreacogernos como hijos de Dios. Será un estudio muy interesante, muy importante poderlo comprender. Trataremos los cinco mitos más populares que rondan en torno al pueblo adventista del séptimo día en relación a la ley dominical. Así es de que si este material usted cree que es de bendición para su vida, si cree de que este canal o este estudio es de provecho para su vida espiritual, le invitamos a que nos apoye en este ministerio compartiendo este estudio. Póngale pausa a este estudio, compártalo con otros hermanos de la fe para que ellos puedan también enriquecerse y de esa manera usted pueda apoyar este ministerio y darnos ese incentivo de ánimo para poder seguir produciendo estos materiales que, a pesar de que conlleva ciertos procesos, en algunos casos un poco complejos, créanme de que va a ser de mucha gran bendición si usted lo comparte con aquellos hermanos en la fe también. Así es de que sin más preámbulo le quiero invitar a que vayamos de rodilla, que le pidamos a Dios su bendición para que Él sea quien nos dirija en este estudio de esta hora. Vamos a arrodillarnos. Querido Padre Celestial, le damos gracias por darnos el privilegio de poder estar una vez más en un estudio de las Santas Escrituras y del Espíritu de Profecía. A la ley y al testimonio, Dios, así dice las Escrituras, que es como debemos estudiar tu palabra. Le pedimos, mi Dios, la intervención de su Espíritu. Obra en nosotros el querer y el poder de hacer su buena voluntad, el de abrir nuestros corazones, nuestra mente, para poder comprender las preciosas verdades que usted está haciendo fluir en este tiempo a través de la inspiración. Por favor, acompáñenos en esta hora, denos, oh Dios, su bendición, denos la presencia del cielo, en el nombre de Jesús. Amén. Como dije al principio, trataremos los 5 mitos más populares que suelen oírse dentro del pueblo adventista del séptimo día. Por eso le invito a que se quede hasta el final de este estudio. Comparte este estudio y entremos a ver qué es lo que nos dice la inspiración y cuáles son esos mitos que popularmente solemos escuchar. El primer gran mito tiene que ver con la gran tribulación. Sí, usted ha escuchado de que la ley dominical traerá por consecuencia una gran persecución y que muchos teólogos, predicadores, atribuyen a esta persecución al cumplimiento de la profecía que Cristo dio en el libro de San Mateo capítulo 24, versículo 21 y 22. Allí, en San Mateo 24, 21 y 22, el Señor Jesucristo pronosticó una profecía que tenía que ver con una gran tribulación en la cual, si esos días no eran acortados, nadie se podía salvar. Entonces viene, y aquí el primer mito, vienen los predicadores actuales y dicen, esta gran tribulación no se ha cumplido en el pasado, esta gran tribulación se va a cumplir en el tiempo del fin cuando se promulgue el decreto dominical y se persiga al pueblo de Dios. Falso, queridos hermanos. La inspiración nos dice cuándo es que se habría de cumplir la profecía de Cristo en relación a la gran tribulación que predijo en el libro de Mateo capítulo 24, versículo 21 y 22. Y para poderlo desglosar este punto, vayamos a leer lo que dijo Jesús en la pronosticación que él hizo, en el pronóstico que él dio. Dice lo siguiente:
porque habrá entonces una gran tribulación como nunca hubo desde el principio del mundo, ni habrá después. Y si esos días no fuesen acortados, nadie se salvaría. Pero por causa de los elegidos, aquellos días serán acortados. Obsérvese que Cristo, al predecir la gran tribulación, Él dice que esto iba a ser tan severo que si esos días no eran acortados, nadie se salvaría. O sea, estamos hablando de un acontecimiento terrible que iba a ocurrir en la historia futura del tiempo de Cristo. Ese día iba a ser tan trascendental que aún la iglesia de Dios iba a estar en peligro de desaparecer. Muy bien, pero hay algo interesante que Jesús da en ese versículo. Dice que cuando esta gran tribulación venga o ocurra, nunca más la habrá. Es decir, no volverá a repetirse, no volverá a haber otro acontecimiento de esta gran magnitud. Así es de que Jesús mismo está poniéndole llave al candado para que no entremos en especulación de repeticiones. Es decir, la Biblia tiene tipos y antitipos, y en estos tipos son repetitivos en sus cumplimientos antitípicos. Pero cuando Él habla de esta profecía de la gran tribulación, Cristo enfáticamente dice, esta tribulación, cuando ocurra, no volverá a pasar. Si usted puede leerlo en el versículo 21 y 22, ahí claramente lo dice. Al final del versículo 21, ni la habrá. Es decir, cuando ocurra, no volverá, no sucederá una vez más. Ahora bien, vayamos ahora a lo que el testimonio del Espíritu de Dios dice en relación de cuándo es que se iba a cumplir la gran tribulación. Vayámonos al libro del conflicto de los siglos en la página 309. Mire lo que dice la sierva de Dios, hablando de la gran tribulación que Cristo pronosticó. Dice lo siguiente: la persecución contra la iglesia no continuó durante todos los 1260 años. Dios, usando de misericordia con su pueblo, acortó el tiempo de tan horribles pruebas. Al predecir la gran tribulación que había de venir sobre la iglesia, el Salvador había dicho: si aquellos días no fuesen acortados, ninguna carne sería salva, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Y cita Mateo 24:22. Debido a la influencia de los acontecimientos relacionados con la reforma, las persecuciones cesaron antes del año 1798. De esa manera, la iglesia de Dios no fue exterminada sobre la faz de la tierra. Obsérvese que la cita que la hermana White está dando está en contexto de la predicción que Cristo hizo en relación a la gran tribulación. Ella básicamente lo que está haciendo es aplicando la predicción de Cristo de la gran tribulación al periodo de los 1260 días o años de persecución papal. Eso es a lo que la hermana White describe como la gran tribulación que Cristo pronosticó en San Mateo 24. Esto es a la ley y al testimonio, queridos. Esto no es una suposición mía o una suposición de alguien, sino que es a la ley y al testimonio. Entonces, ella dice que la forma en cómo fueron acortados estos días, dicho sea de paso, días proféticos, no son días de 24 horas. Porque algunos están diciendo por ahí, es que ahora los días duran menos. Y por eso es que dice la Escritura que se iban a cortar los días. La Biblia no está hablando de los días de 24 horas. La Biblia está hablando de la profecía de días que se había dado sobre la iglesia. De los 1260 días que la iglesia iba a ser sometida a persecución. De la cual Cristo describe este evento como una gran tribulación. De esa profecía está hablando. Entonces,
Cristo dijo que los días iban a ser acortados. Entonces quiere decir que en lugar de ser 1260 días, esos 1260 días se iban a acortar. Entonces, ¿cómo sabemos cuántos días de esos 1260 días se acortaron? Bueno, simplemente hay que ir a la historia y hay que ver cuándo es que surge la Reforma Protestante. Porque la sierva de Dios nos está diciendo que la Reforma Protestante fue el instrumento que Dios usó para acortar esos días. ¿Y cómo, dirá usted? Vamos a explicarlo ahora en breve. Dice que la Reforma Protestante fue la que neutralizó, fue la que acortó. Es decir, que en lugar de que fueran 1260 días, fueron menos días de persecución o tribulación sobre el pueblo de Dios. Entonces lo que sucede es esto. La Reforma Protestante aparece por el año 1500, comandada o dirigida por Martín Lutero y sucesivos reformadores que vinieron después de él. Esta Reforma Protestante, desde los 1500 en adelante, duraron aproximadamente casi 3 siglos, es decir, casi 300 años. ¿Y qué ocurrió? Martín Lutero trajo el mensaje de la justificación por la fe y después sucesivos reformadores vinieron con mensajes adicionales como la gracia, como la verdad del Espíritu Santo, como el verdadero bautismo. Vinieron y cada una de esas verdades era como un golpe que se le estaba dando al papado, porque el papado había enseñado o enseñaba hasta ese momento que no nos salvamos por la justificación por la fe, sino por las obras. Había enseñado que el vicario de Cristo en esta tierra era el papado, no era el Espíritu Santo, y que solamente el papado era el único que podía hacer uso del Espíritu Santo. Había enseñado también de que no es por gracia que nos salvamos, sino que es a través de indulgencias, pagando para poder llegar a ser salvos y no terminar en el infierno de fuego. Y así sucesivamente. Había dado diversas creencias a la población que la había atado en una ignorancia terrible e infernal. Pues Martín Lutero y los reformadores le empiezan a enseñar al pueblo a que todo eso era falso, que realmente el cristiano no puede salvarse por obra, sino solamente por la fe a través de los méritos de Cristo. Que no necesitamos pagar nada porque no hay forma de pagar la salvación. Solamente hay uno que pudo pagar esa salvación y esa fue la sangre de Cristo derramada en la cruz. Y así sucesivamente, que el Espíritu Santo podíamos recibirlo todos independientemente del estatus social que tengamos. No está restringido a clérigos ni mucho menos al Papa. Y así sucesivamente las verdades fueron fluyendo. ¿Y qué ocurrió? Los pueblos de Europa, del viejo mundo, empezaron a abrir sus ojos y empezaron muchos de ellos a aceptar el mensaje de Lutero. Y cuando estos pueblos aceptaban el mensaje de Lutero, inmediatamente se empezaban a desligar de Roma, renunciaban a Roma y se unían a la Reforma. Y así, durante un lapso de 300 años, la Reforma Protestante empezó a penetrar al mundo católico y a diezmar a los territorios católicos, al punto que príncipes y gobernantes se unían a la Reforma Protestante. ¿Y qué pasaba con estos pueblos donde los príncipes se convertían al protestantismo? Inmediatamente a partir de ahí cesaban las persecuciones, cesaban de matar a los cristianos, cesaban de matar a los disidentes del catolicismo. Así es de que las persecuciones se iban menguando, se iban neutralizando. Y de esta manera la Iglesia de Dios no iba a ser exterminada en todo el mundo cristiano, que es donde se encontraba. Por eso es que en el año 1798, cuando Berthier va y toma al Papa, el Papa está solo ya, está en solitario. Ya no hay ni una nación que salga a defenderlo. Berthier fue, lo apresó y murió en el exilio. Nadie metió las manos por el Papa. Porque ya Martín Lutero con los reformadores habían hecho su trabajo y era neutralizar, acortar esos días de tribulación para que el pueblo pudiese subsistir y así no ser exterminado. Alguien inteligentemente puede decir, sí, pero es que se va a volver a cumplir.
No, la gran tribulación, Cristo dijo que no volverá a suceder. En la última parte del versículo 21 dijo que cuando esta gran tribulación ocurra, no habrá otra después. Así termina el versículo 21. Así es de que en esta profecía no hay doble cumplimiento. Jesús le puso candado para que no volviera a repetirse. Y así lo dijo él y así debemos dejarlo. Así debemos creerlo. Ahora alguien dirá, ¿y entonces qué es lo que viene? Bueno, lo que viene es el gran tiempo de angustia. Pero dirá usted, pero esto es igual que la gran tribulación. No, hay diferencias. Porque en la gran tribulación el pueblo de Dios fue masacrado. Es decir, deliberadamente masacrado por el cuerno pequeño. Pero en el gran tiempo de angustia, el pueblo de Dios va a ser liberado. Es decir, va a ser libertado por Miguel, el gran príncipe. Es decir, que en el gran tiempo de angustia, Miguel no va a permitir que el pueblo de Dios sea masacrado como sucedió en la gran tribulación de la Edad Media. Esa es una de las grandes diferencias entre la gran tribulación que predijo Cristo y el gran tiempo de angustia. En ambos casos hay diferencia y la diferencia es que los santos en uno son masacrados y en otro son liberados. Muy bien, este es el primer mito. Ahora vamos al mito número 2. La ley dominical purificará a la iglesia adventista del séptimo día. Quizás usted ha escuchado, porque muchos dicen, no, es que la ley dominical va a traer una persecución sobre la iglesia adventista del séptimo día y eso purificará a la iglesia adventista del séptimo día. Falso, queridos. La ley dominical no viene con la intención de purificar a la iglesia adventista del séptimo día. Primero, porque si Satanás sabe que la ley dominical va a purificar a la iglesia de Dios, pues él nunca va a mandar la ley dominical, porque él no tiene interés en purificar a la iglesia de Dios. Él no tiene interés en que la iglesia de Dios sea purificada, porque él sabe que si la iglesia de Dios llega a ser purificada, entonces le va a hacer la guerra a él. Es decir, el que está interesado en purificar la iglesia es Dios, porque Dios sabe que una iglesia sin purificar va a ser imposible que le pueda hacer frente al dragón, a la bestia y al falso profeta durante la ley dominical. Entonces, este otro mito ha andado rondando dentro de nuestra iglesia, haciéndole creer que podemos seguir como estamos, porque al final de cuentas, cuando la ley dominical venga, ahí vamos a ser purificados. Falso de lo más falso, queridos. Voy a leer una cita de la hermana White. Está en una carta, en la carta 42 del 27 de julio del año 1878. La sierva de Dios dice: Satanás no zarandeará la cizaña, puesto que no gana nada con ello. El diablo no probará, ni tentará, ni perseguirá a aquellos de quienes él está seguro que viven en abierta transgresión a la ley de Dios. Y Testimonios para Ministros, página 411 dice: no debemos pensar que Satanás está ansioso de desarraigar la cizaña de la iglesia. No, él la mantiene ahí para hacer la obra de confundir, tentar y debilitar la fe de los verdaderos hijos de Dios. En el mismo libro, pero ahora en la página 45 dice: en la iglesia visible habrá siempre una mezcla de trigo y cizaña hasta el tiempo de la siega. El Señor no nos ha dado la obra de arrancar la cizaña. Obsérvese que la sierva de Dios, resumiendo toda esta cita, la sierva de Dios nos está diciendo que en la iglesia de Dios hay cizaña y hay trigo. Obviamente la cizaña ha sido traída por Satanás. Y en la primera cita que leímos dice que Satanás no pretende zarandear la cizaña. Él no tiene la intención de perseguir a aquellos de cual él está seguro que están en abierta transgresión delante de Dios. Y después nos dice que Satanás no está ansioso, no desea desarraigar la cizaña de la iglesia, porque sirve para sus propios intereses dentro de la iglesia. Entonces, queridos hermanos, si Satanás sabe que la ley dominical va a zarandear la cizaña que él tiene en la iglesia, de la cual son muchos, en realidad la inspiración dice que son la mayoría,
¿Usted cree que Satanás tiene interés en traer la ley dominical? Si Satanás tuviera interés en zarandear la cizaña que tiene en la iglesia, ya hubiese traído la ley dominical para zarandearla. Pero él no tiene interés en eso. Por el contrario, tiene interés en que la cizaña permanezca ahí y pudra a la iglesia de Dios. Es decir, al trigo fiel que se encuentra dentro de ella. Entonces, ¿cómo es que se va a purificar la iglesia de Dios? ¿Y quién es el que está interesado en purificar la iglesia de Dios? Primero, el que está interesado en purificar la iglesia de Dios es Cristo. Segundo, ¿cómo es que va a purificarse la iglesia de Dios? Pues Cristo ya nos dijo cómo lo va a hacer, a través de la parábola de Mateos capítulo 13. Lea la parábola del trigo y la cizaña y usted va a descubrir ahí cómo es que Cristo va a purificar la iglesia de la cizaña. ¿Cómo es que Él va a quitar la cizaña, la mala semilla que está dentro del campo, para dejar solamente el trigo? Testimonios para la iglesia, volumen 1, página 122, dice lo siguiente. Vi que la iglesia, la esposa de Cristo, ha de ser probada y que se mezcla en ella el trigo y la cizaña. El tiempo de la siega es el fin del mundo. Entonces los ángeles harán la obra de separación. ¿Quiénes son los que van a hacer la obra de separación en la iglesia de Dios? Los ángeles de Dios. No va a ser la ley dominical, ni los ángeles de Satanás, ni Satanás mismo. Porque ya vimos que Satanás está interesado en que la iglesia de Dios no sea purificada. Por el contrario, el que está interesado en purificar la iglesia es Dios. Por lo tanto, es Él y a su forma y en su momento el que va a hacer la purificación de la iglesia de Dios. ¿Y hasta cuándo es que la iglesia de Dios va a llegar con trigo y cizaña revuelta? La inspiración nos dice que esto va a llegar hasta la siega. Así es de que tu trabajo, queridos hermanos, es descubrir cuándo es que va a empezar la siega. Porque la siega empieza por la iglesia de Dios y luego seguimos con la vendimia, con la iglesia invisible que Dios tiene en Babilonia. Para que usted entienda mejor esto, léase los últimos versículos del capítulo 14 de Apocalipsis, donde se nos habla de la siega y se nos habla de la vendimia. Ambos eventos son diferentes y se aplican en diferente lugar. La siega ocurre en la iglesia y la vendimia ocurre en Babilonia. Estudie esos versículos, porque allí Dios ha revelado cómo va a ser el proceso de la separación. Lo cierto es que la siega se produce en la iglesia y quienes la ejecutan son los ángeles de Dios. No es ningún ser humano, no es el pastor de tu iglesia, no es el anciano de tu iglesia, no es este servidor, no es nadie humanamente hablando. Son los ángeles de Dios los que se encargan de esa obra de separación y purificación que se efectúa en la iglesia de Dios. Entonces, mis queridos hermanos, en este segundo mito se derriba el pensamiento de que la ley dominical va a purificar la iglesia adventista. Falso de lo más falso. Dios es el que va a purificar la iglesia adventista y para eso va a enviar sus santos ángeles para hacer la separación cuando la siega de su pueblo llegue. En el tercer mito vamos a ver otro mito que es muy popular y es: ¿la ley dominical es para los adventistas del séptimo día? Falso. La ley dominical no es para los adventistas del séptimo día. Es decir, o no tiene como propósito afrontar a los adventistas del séptimo día en el momento cuando se promulgue. ¿Por qué razón? Bueno, porque cuando la ley dominical se promulgue, los santos deben estar sellados. Es decir, los santos deben haber recibido ya el sello. ¿Y qué es lo que hace ese sello en los santos? Bueno, los protege, los blinda, los guarda de cualquier amenaza que pueda venir de parte de los gobiernos o del sistema o de las naciones o del pueblo o de las tribus, lenguas de este mundo. Es decir, de toda fuerza del mal que intente afectarlos a ellos, Dios los protege. Por ello, un sellamiento debe darse antes de esta ley dominical. Entonces, obsérvese, en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 12, versículo 15 y 16,
Dicho sea de paso, Apocalipsis 12 nos habla de la historia de la iglesia, desde el principio del mundo hasta el fin. Algunos la intentan poner desde la iglesia cristiana hasta el fin. Pero cuando vamos a estudiar el capítulo 12 de Apocalipsis, nos damos cuenta que ahí se predice la historia de la iglesia desde el principio hasta el fin, teniendo como un punto central o un punto medio de la historia el nacimiento del niño que debe de nacer de la iglesia de Dios. Por eso es que vamos a ver una mujer que está embarazada, dice, y está a punto por dar a luz. Una mujer embarazada no puede ser una recién nacida. Es decir, si nosotros pensamos que esa iglesia se representa la iglesia cristiana para acá, debemos pensar que esa mujer nació con el cristianismo. Pero eso no es así, porque el cristianismo surge a partir del nacimiento del niño que esta mujer tiene. Y antes del nacimiento del niño, en el orden natural, esta mujer tiene una historia ya. Porque en el orden natural, una mujer puede dar a luz, es decir, en un rango normal, a partir de los 16 años aproximadamente en adelante. Quiere decir que tiene 16 años de historia pasada para que esta mujer salga embarazada. Y lo que Juan está viendo es una mujer embarazada. Quiere decir que esta mujer embarazada tiene una historia pasada ya. Una historia de su nacimiento, de su desarrollo, su niñez, hasta que llega a su juventud, sale embarazada, nace el niño, es arrebatado hasta el tercer cielo el niño, y luego se constituye la iglesia cristiana, es decir, la siguiente fase de esta mujer, que es cuando la mujer sale al desierto, tiene que huir, etcétera, etcétera, etcétera. Pero una de las cosas que nos llama la atención es lo que Satanás hace al final de la historia de esta iglesia. Y está en el versículo 15 y versículo 16. Dice lo siguiente: la serpiente echó de su boca tras la mujer agua como un río, a fin de hacer que fuese arrastrada por el río. Pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y sorbió el río que el dragón había echado de su boca. Obsérvese que la inspiración nos dice que después de que Satanás persiguió a la mujer, después que Satanás fue tras la mujer queriéndola destruir, dice que como vio que no pudo destruirla, él tiró una multitud de agua tras de ella para que el agua la ahogara, es decir, la inundara y la ahogara y así pudiese destruir a la mujer. Ahora sabemos de que la Escritura nos está hablando acerca de aguas simbólicas, no aguas literales. Esta agua que es arrojada de la boca del dragón sobre la mujer representa pueblos, naciones, muchedumbres y lenguas. ¿Pero qué tipo de pueblos, naciones, muchedumbre y lengua? Bueno, pueblo pagano no convertido uniéndose a la iglesia con la intención de ahogar a la iglesia para que la iglesia se pierda. Esto es, en el lenguaje de Cristo, la cizaña. La cizaña inundando la iglesia con sus costumbres paganas, con sus ideas paganas, con sus prácticas paganas, con su idolatría del paganismo, trayéndolas dentro de la iglesia. De ahí por qué la iglesia está celebrando un montón de días paganos: Día de Madre, Día de Navidad, Día del Padre, Día de la Cruz, Día de aquí, Día de allá, Día del Pastor, Día del Niño, un montón de celebraciones paganas, Día del Amor y la Amistad, intronizándose dentro de la iglesia de Dios, traídas por una multitud de paganos que se unió a la iglesia después que Satanás la persiguió. Después que Satanás emprendió esas persecuciones de la Edad Media, él vio una estrategia mejor, y es ahogar la iglesia con un montón de paganos. Pero un milagro ocurrió. Dice que el milagro, y nos presenta un evento literal que ocurrió en la historia, cuando Dios purificó al pueblo de Israel yendo por el desierto. Dice la Escritura que Dios hizo que la tierra abriera su boca para que fuese tragado Datán, Coré y Abirán y todos los revoltosos que se le unieron para querer destruir al pueblo de Dios. Así es de que Dios abrió la boca por un milagro y hizo que todos esos inconversos fueran tragados por la tierra. Pues es el mismo término que está usando Apocalipsis capítulo 12.
dice que algo milagroso, algo sobrenatural ocurre. Para poder librar a la iglesia de ese río que está queriendo inundarla, un milagro ocurre, semejante a lo que ocurrió en el tiempo de Moisés. La tierra abre su boca y traga el río. Es decir, Dios va a erradicar a todo ese montón de paganos por un milagro, por una intervención milagrosa que Él va a hacer a través de sus ángeles. Si usted quiere saber más acerca de ese milagro, acerca de lo que Dios va a hacer y cómo va a hacer este proceso de purificación, donde Él va a separar la cizaña con sus ángeles en la iglesia adventista del séptimo día, solicite en los comentarios de este video que le comparta el enlace del juicio sobre los vivos. Yo le voy a compartir toda la serie de estudios en relación al juicio de los vivos, que es donde se explica de cómo es que Dios va a hacer esta separación. Solicítelo a través de los comentarios de este video, sin ninguna pena. Ahora, queridos, ¿qué pasa cuando la multitud mixta, qué pasa cuando la cizaña, el pescado malo, es quitado de la cesta, es arrancado del campo, es decir, la mala semilla? Entonces dice, mire lo que pasa en el versículo 17, capítulo 12 de Apocalipsis 12. Mire lo que dice en el versículo 17. Entonces el dragón se paró frente a la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Dice que cuando el agua es tragada por la tierra, es decir, figuradamente hablando, la cizaña es quitada del pueblo de Dios y así se libra la iglesia, el Satanás se para frente a la mujer, pero curiosamente no le hace guerra a la mujer. Dice que no le hace guerra a la mujer, sino que se va a hacer guerra a los hijos de ella, a los descendientes de ellas, a aquellos que vienen como producto del mensaje que la iglesia, que esta mujer va a darle al mundo. ¿Quiénes son estos? Bueno, estos descendientes de ella, estos hijos de ella, son el pueblo invisible que Dios tiene en Babilonia. Es decir, son aquellos que escuchan el último llamado de amonestación predicado por esta iglesia ya purificada, liberada de este río que la estaba inundando. Es decir, es esta gran multitud de toda nación, tribu, lengua, pueblo y de toda religión, credo y enseñanza que existen en el mundo. Es esta gran multitud la que Satanás va a emprender una guerra a muerte contra ellos con la intención de que ellos no salgan del engaño, no salgan de Babilonia y sean destruidos como el resto de los babilonios con las 7 postreras plagas. Sobre ellos, Satanás hace una guerra. Pero ¿por qué no la hace con la mujer? ¿Por qué solamente se pone frente a ella, pero no le hace la guerra a ella, sino que le va a hacer guerra a los hijos? Es que la mujer, en ese momento, después que el río ha sido tragado, en ese momento, la mujer ya es inmune a los ataques de Satanás. La iglesia ha sido purificada. Y cuando la iglesia ha sido purificada, ángeles en forma de guerrero van en custodia de ella para protegerla y así ella pueda dar el último gran pregón sobre la tierra y pueda diezmar a las naciones, sacando de sus filas a todos aquellos hijos de Dios que son fieles y que son llamados a salir de Babilonia. Es impresionante, mis queridos hermanos, cómo Dios va a dar el último mensaje en esta generación. Apocalipsis 18:4 dice, y oí otra voz del cielo que decía, salid de ella, pueblo mío, para que no seáis participantes de sus pecados y para que no recibáis sus plagas. ¿Quiénes son los que dan el mensaje a Babilonia para que salgan los hijos fieles de Dios de Babilonia? Pues es esta iglesia purificada después que la tierra ha abierto su boca y ha tragado a todos estos falsos adventistas, los ha eliminado y así la iglesia pueda ser liberada de ellos, para que esta iglesia ya en su estado puro pueda dar el último mensaje de advertencia al mundo y así hacerle frente al dragón, a la bestia y al falso profeta. Y entonces las naciones dirán, venid y subamos
al monte de la casa del Eterno, porque de ahí está saliendo la ley y de allí está saliendo la palabra de Dios. El libro de Miqueas capítulo 4, versículo 1 en adelante. Mis queridos hermanos, Dios va a hacer una obra formidable en este tiempo. Historia de la Redención, en la página 421, dice la inspiración. Los siervos de Dios, dotados del poder del cielo, con sus semblantes iluminados y resplandecientes, es decir, ya purificados, de santa consagración, salieron a proclamar el mensaje celestial. Muchas almas diseminadas entre todas las congregaciones religiosas aceptaron la invitación y las almas preciosas salieron apresuradamente de las iglesias condenadas, como Lot cuando salió presuroso de Sodoma antes que fuera destruida. El pueblo de Dios se fortaleció con la gloria excelsa que reposaba sobre él en gran abundancia, ayudándolos a soportar la hora de la tentación. Oí por todas partes multitud de voces que exclamaban: aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. ¿Quiénes son estos santos? Pues todos estos que están saliendo de todas las naciones, de todas las iglesias falsas, de todas las religiones falsas, de todos los credos y pensamientos, están siendo diezmados, están siendo llamados a abandonar las ciudades, las naciones condenadas, a unirse al pueblo iluminado de santa consagración, un pueblo que ha sido ya previamente purificado por un milagro que Dios realizó sobre su pueblo. Mis queridos hermanos, entonces la falsa idea de que Dios llevará a una iglesia a dar el último pregón en una forma mixta, con trigo y cizaña en su medio, es falsa. Porque la inspiración nos dice que antes de que la iglesia vaya a dar este último pregón a las naciones, dice que la tierra debe abrir su boca y tragarse todo este gran río que va ahogando a la mujer hoy. La iglesia de Dios hoy está ahogada por la cizaña. La cizaña, trayendo sus costumbres y sus ideales, su mundanalidad del mundo, está casi asfixiando a la iglesia de Dios, a ese verdadero trigo que está sumergido por la voluntad de la cizaña, puesto que son mayoría. Pero viene el tiempo en que por un milagro de Dios, esa cizaña será cortada del pueblo de Dios. Y entonces el trigo reverdecerá y podrá dar el último pregón sobre la tierra, y las naciones verán por primera vez la gloria de Dios manifestada en los hombres, en estos hombres, en estas mujeres que serán ungidas por el Espíritu Santo de Dios. Así, en el conflicto de los siglos, en la página 464, la inspiración nos dice: entre las grandes masas de profesos cristianos hay verdaderos seguidores de Cristo. Antes de que los juicios de Dios caigan definitivamente sobre la tierra, habrá entre el pueblo del Señor un avivamiento de la piedad primitiva, como no se vio jamás desde el tiempo apostólicos. El Espíritu y el poder de Dios serán derramados sobre sus hijos. En aquel tiempo, muchos se separarán de las iglesias, en las cuales el amor de este mundo ha reemplazado el amor de Dios y a su palabra. Muchos, tantos ministros como laicos, aceptarán con gozo las grandes verdades que Dios ordena proclamar en este tiempo, a fin de preparar a un pueblo para la segunda venida de Cristo. En el fuerte pregón, mis queridos hermanos, Dios diezmará a las naciones a través de un pueblo puro para poder traer a ese pueblo invisible que ahora mismo Dios no lo puede traer en una iglesia infectada de cizaña. El cuarto mito: Estados Unidos debe caer en quiebra y le pide auxilio al Vaticano. Es decir, se dice de que la creencia general es de que para que la ley dominical venga, Estados Unidos hay un punto en que va a caer en quiebra y él no va a tener otra opción de que venir al Vaticano y pedirle auxilio al Vaticano. Lo cierto es, queridos, que no hay ninguna cita en el espíritu de profecía que diga que Estados Unidos va a caer en quiebra y que debido a esa quiebra va a ir a pedirle ayuda al Vaticano. Esa es una especulación meramente humana, es decir, alguien la ha hecho. Las Escrituras, por otro lado, sí nos dicen cómo es que Estados Unidos o qué es lo que va a empujar a Estados Unidos a promulgar una ley dominical. Y eso lo podemos ver en el capítulo 13
en el versículo 13, 14 y 19. Pero vamos a leer el 14, el 13 y el 14 primeramente del capítulo 13. Mire lo que dice. También hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha concedido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que hagan imagen a la bestia. En estos versículos que hemos leído, inmediatamente al leerlo nos damos cuenta que hay una entidad, hay un poder que hace señales y prodigios. Y estas señales tienen un propósito. ¿Cuál es el propósito? Dice que el propósito es engañar a los moradores de la tierra. ¿Y para qué los engaña? ¿Cuál es el propósito de este engaño? El engaño consiste en hacer que los moradores de la tierra hagan una imagen de la primera bestia. Es decir, está claro. Las Escrituras nos está dando la pauta clara de cómo es que se va a proceder a la ley dominical. Primero, le anteceden a la ley dominical señales, prodigios formidables. Es más, la Escritura dice que aún hace descender fuego del cielo delante de los hombres. Es decir, no son señales comunes, no son señales ficticias, no son señales que cualquiera puede imitar. No, son señales portentosas, es decir, poderosas, aún hasta descender fuego del cielo. Ahora, quiero llevarles a la historia para que razonemos un poco y pensemos, ¿quién fue el que hizo descender fuego del cielo? Según la historia. Bueno, fue el profeta Elías. Lo cierto es que en el capítulo 13 de Apocalipsis se nos habla de una entidad que hace prodigios, que hace milagros, y todos esos milagros, todos esos prodigios lo hace en presencia de la bestia. ¿Pero en presencia de qué bestia? ¿En presencia de la primera bestia o en presencia de la bestia de dos cuernos? Bueno, para que podamos entender qué entidad es la que hace estos milagros, tenemos que irnos a Apocalipsis 19, versículo 19. Y mire lo que dice. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales, con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y a los que habían adorado a su imagen. En el versículo 19 se nos habla de dos entidades, la bestia de dos cuernos y el falso profeta que surge entre la bestia de dos cuernos. ¿Por qué entre la bestia de dos cuernos? Porque el falso profeta surge de entre las iglesias protestantes de los Estados Unidos de Norteamérica. El falso profeta no es algo simbólico, no, es un ser literal que Satanás va a levantar. A eso es a lo que la inspiración le llama falso profeta. Es una entidad, un poder que recae sobre la fuerza de un individuo, es decir, sobre la espalda de un individuo. Así como la bestia de dos cuernos va a estar representada por la figura de un individuo, de quien sea el presidente de los Estados Unidos de Norteamérica en el momento cuando se esté decretando la ley dominical, y así también la primera bestia va a estar representada por un individuo que es el papado. Es decir, la primera bestia está representada por un individuo que es el papado. Entonces, el falso profeta es representado por un individuo también, un individuo humano, un poder humano, un falso profeta humano, el mayor de todos los falsos profetas, porque obsérvese que el milagro o los prodigios que este falso profeta hace es hacer descender fuego del cielo. Ya hemos visto que el que hizo descender fuego del cielo fue el profeta Elías. Y hablando del segundo Elías, que el Señor Jesús dijo de Juan el Bautista, este es el mayor de todos los profetas. Es decir, a Elías se le conoce como el mayor de todos los profetas. Entonces, si este falso profeta va a hacer descender fuego del cielo, es evidente que él es el mayor de todos los falsos profetas. Entonces, queridos, ¿quién es el que convence a los Estados Unidos, es decir, la bestia de dos cuernos, a que haga una imagen
de la primera bestia, es decir, a que haga un decreto dominical, pues lo convence el falso profeta. Ese falso profeta que hace las señales en presencia de él, es decir, en presencia de esta bestia de 2 cuernos. Él la convence para que haga un decreto dominical, obligando a que los habitantes de la tierra adoren al Señor en el día domingo. Así es de que las Escrituras claramente me dicen de que Estados Unidos no va a caer en quiebra económica para pedirle ayuda al Vaticano y que el Vaticano le dé dinero para que él pueda promulgar una ley dominical. Esa es una especulación. Las Escrituras me dicen que el que convence a Estados Unidos no es el Vaticano. Es decir, el que convence a Estados Unidos es el falso profeta. Es esta entidad que hace prodigio. ¿Cómo la convence? ¿Qué medios usa para convencerla? Bueno, usa los milagros, los prodigios. Esos son los que la convencen. Y por esos prodigios, Estados Unidos hace un decreto dominical. Ahora, mire lo que dice Evento de los Últimos Días en la página 159. Mediante el espiritismo se obrarán milagros, los enfermos serán sanados y se presentarán señales innegables, con lo cual se inducirá a los gobernantes y legisladores de la bestia de 2 cuernos, es decir, de los Estados Unidos, a obedecer las demandas del pueblo de imponer la observancia del domingo. El falso profeta hace prodigios. Recuerden que el falso profeta es religioso y por ende su influencia es en el pueblo religioso. Es evidente entonces que la población religiosa de los Estados Unidos va a empezar a presionar a sus legisladores, a presionar a sus gobernantes para que presionen y lleven a cabo la formación de una ley dominical. ¿Por qué la gente quiere esto? La gente quiere esto porque ha visto prodigios, ha visto milagros que se han efectuado a través del falso profeta. Es el falso profeta el que está instando a la población de los Estados Unidos a que se forme una ley dominical. Eso es lo que dice la inspiración. Y entonces Estados Unidos va a proceder a través de sus legisladores, a través de su gobernante, a formular una ley dominical. Y como es la gente la que los está pidiendo, evidentemente entonces se va a hacer un cambio en la Constitución. ¿Sí? Y como la gente es la que está a favor de esta ley, va a ser muy fácil poder hacer el cambio de la Constitución de los Estados Unidos de Norteamérica. Y entonces es cuando va a venir a existencia la ley dominical. Obsérvese, hermanos queridos, aquí no se está hablando de que Estados Unidos va a caer en una quiebra económica. No se está tratando, no está hablando de eso la Escritura, ni el espíritu de profecía. La Escritura nos está diciendo que hay una entidad, ese es un falso profeta, que va a aparecer en ese tiempo en el protestantismo, entre las iglesias protestantes. Este va a hacer prodigios y milagros nunca antes visto, va a convencer a la población de los Estados Unidos que se promulgue una ley dominical. La población de los Estados Unidos va a presionar a sus gobernantes para que se proceda a hacer un cambio en la Constitución y a establecer una ley dominical. Y este es el proceso de la formación de la ley dominical. Muy bien, ahora, Estados Unidos, en su calidad de superpotencia, va a usar una herramienta que en ese momento él la tiene en su poder. ¿Cuál es la herramienta? Y ojo, vamos a ver para qué es que él va a usar esta herramienta y para quiénes. Obsérvese, dice Apocalipsis 13, versículo 16 al versículo 17. Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre
de la bestia o el número de su nombre. Es decir, Estados Unidos en ese momento tiene una herramienta poderosísima que ya está afilando. Ahora mismo, queridos hermanos, él la está afilando. ¿Sabe cuál es la herramienta? Es el control comercial. Estamos entrando en un sistema donde todo está vinculado al comercio. Si usted quiere comida, tiene que comerciar, tiene que comprarla. Si usted quiere ropa, tiene que comprarla. Si usted quiere un medio de transporte, tiene que comprarlo. Si usted quiere estudiar, bueno, tiene que pagar para estudiar. Es decir, estamos viviendo en un sistema ahora en la actualidad donde el comercio es la parte fundamental de ese sistema. ¿Y quién controla ese sistema en la actualidad? Bueno, en la actualidad estamos viendo que quien lo controla es los Estados Unidos de Norteamérica. Ahora mismo tenemos una señal enfrente de nuestros ojos. Estamos en la era de los aranceles, de las tarifas que Estados Unidos está poniendo. Estamos viendo cómo Estados Unidos está imponiendo tarifas exorbitantes a muchas naciones de la tierra. Y estamos viendo que una a una, cada una de estas naciones está cayendo postrada delante de los Estados Unidos. No pueden hacerle frente a estas aranceles o tarifas que este país está imponiendo a las naciones. ¿Sabe qué está pasando? Delante de nuestros ojos se está estableciendo el principio fundamental, la herramienta fundamental que Estados Unidos va a usar en su momento para someter a las naciones a que hagan una imagen de la bestia. Así de que para que usted tenga una idea, cuando el tiempo de la ley dominical se empiece a proclamar ante las naciones, Estados Unidos no le será difícil usar el medio comercial, la herramienta comercial para someter a las naciones a su propia voluntad. No es que Estados Unidos va a caer en quiebra, queridos hermanos. Más bien Estados Unidos va a reforzar su fuerza económica y comercial o su control económico y comercial sobre las naciones al punto de que cuando la ley dominical se vaya a imponer a las naciones, será esta la herramienta que él va a usar para obligarlos a que promulguen las leyes dominicales en sus parlamentos, en sus congresos legislativos, y así la ciudadanía pueda ser sometida a estas leyes que él va a promulgar. En otras palabras, lo que estamos viendo es que en lugar de que Estados Unidos vaya a decaer, lo que viene para Estados Unidos es un auge económico donde él va a controlar a las naciones a través de la economía, a través del comercio. Aunque ese auge económico pueda ser ficticio, porque él tiene la maquinita de hacer el dinero, etcétera, etcétera, ya vendrá su momento, obviamente vendrá su tiempo cuando él va a caer en desgracia, pero no será hasta después que la ley dominical haya sido promulgada y hasta después que las naciones hayan sido sometidas y el mundo haya sido amonestado con el gran mensaje final que Dios va a darle a las naciones de salir de Babilonia y de no ser participante de sus pecados. Hermanos queridos, esto es algo extraordinariamente poderoso, como Dios ha descrito los acontecimientos que deben acontecer en este tiempo. En el libro de Maranata, en la página 183, la sierva de Dios dice lo siguiente: la orden que prohíbe comprar o vender será una de las medidas finales para asegurar la conformidad con los mandatos de la bestia. El pueblo de Dios será privado de todo recurso terrenal, pero será librado por la providencia celestial. El decreto que prohíbe comprar y vender no es solamente para forzarlos a ellos a que acepten la marca de la bestia y puedan estar en total armonía con el resto del sistema, sino más bien también para impedirles a ellos a que lleven adelante la obra final del fuerte pregón para amonestar al mundo. Entonces Satanás se propone privarlos de todos los recursos necesarios para que esta iglesia purificada se vea imposibilitada para dar el último mensaje de redención al mundo. Pero, como hemos visto,
o como se ha estudiado, Dios hará descender sobre su pueblo el poder del Espíritu Santo. Y Él es el que le va a proveer todo lo que la iglesia necesita para dar el último mensaje de redención al mundo. Es decir, Dios no necesitará del sistema de este mundo para cumplir la misión a través de sus hijos. Dice que ángeles en forma de guerreros se les encomendarán a cada uno de sus hijos y serán estos ángeles los que conducirán a estos santos hijos de Dios a dar el último pregón. Al punto que si se necesitan mover para un lugar o otro lugar lejano, los hijos de Dios, como no podrán comprar ni vender, no podrán adquirir un boleto de avión o un boleto de autobús para movilizarse, sino de que serán transportados por los mismos ángeles del cielo. Y usted dirá, ¿pero cómo puede ser esto? Bueno, de la misma manera como el etíope y Felipe, en el momento cuando el etíope venía de Jerusalén, dice que el Espíritu de Dios trasladó a Felipe para que le fuera a enseñar al etíope, le enseñó, se convenció, se bautizó y levantándose de las aguas, Felipe desapareció. ¿Quiénes se lo llevaron? Los ángeles de Dios. Los ángeles de Dios lo teletransportaron a otro lugar para poder ir y continuar a hacer la obra de Dios en su tiempo. Pues la inspiración nos dice que en el tiempo del fin el Espíritu de Dios se derramará doblemente, en la plenitud total. Es decir, si los milagros del pasado nos sorprenden, sorpréndase con lo que va a haber en el tiempo del fin, porque Dios usará todas las herramientas, toda la potencia, toda la fuerza que está en el cielo para cumplir esta obra final sobre su iglesia. Ahora, aquí viene una pregunta que debemos hacerlo, queridos hermanos. ¿Cómo es que Estados Unidos va a convencer a las naciones a que hagan una imagen de la bestia, especialmente a aquellas naciones que no son cristianas? Estamos hablando de los chinos, de los budistas, de los marxistas, de los islámicos, de los hindús, etcétera, 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 y tribus específicas que hay en el mundo. ¿Cómo Estados Unidos obligará a estas naciones también para que hagan una imagen de la bestia? O aquellas naciones que de alguna forma pueden mostrar resiliencia al mandato de los Estados Unidos, de la bestia de dos cuernos. Pues bien, Satanás va a hacer una obra magistral en este momento. Evento de los últimos días, página 139. Dice la inspiración: el acto capital que coronará el gran drama del engaño será que el mismo Satanás se dará por el Cristo. Hace mucho que la iglesia profesa esperar el advenimiento del Salvador como consumación de sus esperanzas. Pues bien, el gran engañador simulará que Cristo habrá venido. En varias partes de la tierra, Satanás se manifestará a los hombres como ser majestuoso, de un brillo deslumbrador, parecido a la descripción que el Hijo de Dios da a San Juan en el Apocalipsis. Cura las dolencias del pueblo y luego, en su fementido carácter de Cristo, asegura haber mudado el día de reposo del sábado al domingo y manda a todos a que santifiquen el día bendecido por él. El último acto capital que Satanás va a hacer para convencer a las naciones es imitar la venida de Cristo. Y ojo, hermanos, con esta acción él podrá convencer a todas las naciones. Si a estas alturas habían naciones todavía indecisas, no convencidas si esto era así o no era así, o si deben seguir las instrucciones a costa de las amenazas de los Estados Unidos, pues bien, a estas alturas nadie tendrá duda. Satanás en un acto prodigioso convencerá a las naciones para que las naciones puedan hacer una imagen de la primera bestia. Último mito: la ley dominical y el decreto de muerte. Hasta ahora hemos pensado que la ley dominical y el decreto de muerte es un mismo evento. Lo cierto, mis queridos hermanos, es que son dos eventos separados, es decir, dos eventos distintos. El orden de la ley dominical, o más bien, la ley dominical lleva un orden, que es el siguiente. Primero,
se promulga una ley dominical, un descanso obligatorio en el día domingo. Pero esta promulgación no está sujeta a muchas restricciones, más bien es una ley que promulga e insta a los ciudadanos a que hagan del domingo el día de adoración. Pero después viene una presión social y económica, que lleva ahora a los gobiernos a incluir multas, cárceles y, por último, persecución sobre los hijos de Dios por no acatar estas leyes dominicales que se están estableciendo. A esto agreguémosle que Satanás va a crear calamidades, catástrofes en las naciones, para que las naciones se vean impelidas, entre comillas, a buscar a Dios a través de una ley dominical. Así de que va a haber presión económica, va a haber multa, va a haber cárceles sobre los hijos de Dios para poderlos presionar a que acepten la marca de la bestia. Va a haber un endurecimiento progresivo. Los hijos de Dios serán acusados de ser enemigos del orden, enemigos del sistema. Luego vendrá un decreto de muerte universal. Obsérvese. Luego, después de todos estos acontecimientos, viene un decreto de muerte universal, una orden para exterminar a los que guardan el sábado. Y luego, el último acto es la intervención divina. Dios librará a su pueblo en el momento final de este proceso de la ley dominical. Así es de que vendrán castigos civiles, vendrán multas primeramente. El conflicto de los siglos en la página 604 dice: los que honran el sábado de la Biblia serán denunciados como enemigos de la ley y del orden, como quebrantadores de las restricciones morales de la sociedad, como causa de anarquía y corrupción, y se declarará que no merecen tolerancia, sino castigo. Es evidente que lo primero que se promulga entonces son restricciones donde se ve al pueblo de Dios recluido. Y así sucesivamente llegaremos hasta un decreto universal de muerte. Dice en el libro de eventos de los últimos días, en la página 182, al ver que los juicios de Dios caen sobre ellos, los impíos dirán que todo es por culpa de lo que santifican el sábado y pedirán un decreto de muerte contra ellos. Conflicto de los siglos, página 615. Se decretará que los santos deben ser muertos y se dará un tiempo señalado después del cual se les podrá matar. Mensaje selecto, volumen 3, página 427. El decreto de muerte que finalmente se promulgará contra el pueblo de Dios será muy semejante al que dictó Asuero contra los judíos. Y es curioso, cuando el decreto de muerte se da, los judíos en el tiempo de Asuero se reunieron, se juntaron entre ellos para poder protegerse de esa amenaza que se estaba fraguando en ese tiempo. Pues lo mismo ocurrirá en el tiempo del fin. Cuando el decreto de muerte universal se promulga, los santos ya están reunidos esperando esa amenaza, pero en esa espera Miguel interviene para proteger a los santos. Así es de que, mis queridos hermanos, encontramos que la ley dominical va progresivamente. Primero en los Estados Unidos, en la nación se promulga esa ley dominical, luego se extiende a las naciones, hay factores que se van a desarrollar, aparece el falso profeta para convencer a la ciudadanía de los Estados Unidos, convencer a la bestia de dos cuernos para que haga una imagen de la primera bestia. Luego viene Estados Unidos y amenaza comercialmente, es decir, usa la herramienta comercial para obligar a las naciones para que hagan una imagen de la bestia. Luego viene a dar el último golpe de gracia, la imitación de la venida de Cristo por parte de Satanás para decirles de que Él ha cambiado el sábado por el domingo, etcétera, etcétera, mis queridos hermanos. Y de esa manera la última acción que viene es el decreto de muerte. Ojo, el decreto de muerte no sale simultáneamente con la ley dominical. Primero es el decreto dominical. Multas, infracciones, reclusión de la sociedad, de todo el sistema, y encarcelamientos y persecuciones. Luego viene el decreto de muerte que ya se promulga en el periodo de las 7 plagas postreras.
Y cuando el decreto de muerte se promulga durante las 7 plagas postreras, que es un decreto universal, entonces es cuando Miguel se levanta para liberar a su pueblo. Evento de los últimos días, dice en la página 112, el pueblo de Dios será perseguido. Se promulgará un decreto que los condenará a muerte, pero en esa crisis final, Dios librará a su pueblo y ninguno perecerá. Maranata, página 269. Se expedirá un decreto que condenará a muerte a los que santifican el sábado del 4º mandamiento, y ese mismo pueblo de Dios será finalmente librado por la voz de Dios. Queridos, la conclusión de la ley dominical es que en el decreto de muerte que se da después que la ley dominical se ha promulgado, durante ya que la gracia se acabó, Miguel se levanta para darle liberación a su pueblo que está reunido en un punto de la tierra y que está a punto de ser asaltado por toda la muchedumbre de las naciones que está intentando exterminar al pueblo de Dios, culpándolo de ser los promotores del derramamiento de las 7 postreras plagas. Y de esta manera es como llegamos al fin. Cristo aparece y liberta a los hijos de su pueblo para llevárselos al tercer cielo. Mis queridos hermanos, si cree que este estudio ha sido de bendición para usted, le invito a que lo comparta. Apoye este ministerio compartiendo este estudio con nuestros hermanos. Que el Señor me lo bendiga, que Dios esté con usted, que Dios esté con los suyos.